Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a proceder a corregir el supuesto práctico del examen de libre del 28 de junio del 2026 y veréis que el examen fundamentalmente lleva como complicación la gestión del tiempo. Uno llega hecho polvo, es una cosa que os he insistido mucho a lo largo de la preparación y el problema no es tanto la dificultad, sí que nos vamos a encontrar aspectos de alguna pregunta en la que nos van a pillar, pero en otras realmente nos podemos nosotros complicar mucho la existencia por entrar en mucho cálculo y muchas veces lo que hay que ser práctico y sobre todo contestar, como siempre os he dicho, a lo que se nos pregunta, ¿vale? El primero de los supuestos prácticos que comprendía el examen, pues, oye, pues ha sido un regalo, ¿eh? En el sentido de encontrarnos con un supuesto que yo os he tratado, que hemos desarrollado y que, bueno, pues tiene la ventaja de que lo trabajamos mucho, ¿eh? Y todas las particularidades que podía haber en materia de encuadramiento en una sociedad laboral, en una sociedad de capital, pero con el calificativo de laboral que lleva unas reglas concretas, pues nos lo pusieron aquí, ya lo tratamos nosotros y entonces creo que bueno, ya me lo habéis trasladado muchos de vosotros que sonreísteis y es una manera muy buena de arrancar un ejercicio práctico, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí la sociedad laboral motivados por el trabajo, sociedad limitada laboral, cuenta con 20 personas socias trabajadoras. Eso ya hace que a mí se me enciendan las alarmas porque al ser menos de 25 socios trabajadores, la sociedad laboral, eso implica que si la historia va de un asimilado a trabajador por cuenta ajena, que no tiene el control, pero que tiene funciones de dirección y de gerencia, me va a permitir darle fuego a ese desempleo. Y eso supongo que lo veríais y aquí es el primero de los detalles. Que, bueno, hay dos elementos ya que yo ya he tenido que tener en cuenta. Este también, las 20 personas socias trabajadoras y prestan servicios de manera estable todas ellas. Por tanto, son personas trabajadoras, ¿eh? Que es uno de los elementos esenciales, no meros socios. Entonces, Madalena y Carlos son socios trabajadores desde hace 8 y 5 años, contrajeron matrimonio, por tanto ya no tengo vínculo matrimonial y yo inmediatamente tengo que ir a ver si efectivamente existe control. Y ahora veremos el artículo 305.2, ¿vale? Pues fijaos cómo además esa prestación de servicios va acompañada con la condición de Madalena de administradora, pero no mera administradora, sino que ejerce funciones de dirección y de gerencia. Entonces, Carlos posee una cuarta parte del capital social. Fijaos que una cuarta parte del capital social es un 25%, mientras que Madalena tiene una sexta parte del capital social. A ver, si no soy un experto en matemáticas, tampoco tengo que hacer aquí derivadas, ni una cosa extraña, ni transformar una cosa a la otra. El que sepa matemáticas que lo haga, pero esto es mucho más sencillo y habéis visto que no han ido a matar. Si uno tiene el 25% y si yo cojo 100 y lo divido entre 6, no hay que ser muy listo para ver que por lo menos uno tiene el 25, pero es que lo otro no te dan para el 20%, porque 6 por 2 serían 12, 6 por 1,5 sería 6 por 5 30, 6 por 90, pues vamos a poner que tiene un 17, un 18. 25 más 18 no llegamos al 50% del capital social. Lo digo porque yo no tengo ninguna necesidad de hallarle el porcentaje específico de cada uno de ellos. Lo puedo hacer mucho más rápido, teniendo en cuenta, ahora lo veremos a la hora de contestar. Y además dice que percibe por ello una retribución de alta dirección, que es una de las cosas que expresamente se recoge en el artículo 136.2 apartado ¿vale? Y que nos pregunta sobre todo, pues lógico, por Madalena y qué tipo de protección lleva asociada. A ver, insisto, los datos claves son estos, por supuesto que ejerce funciones de dirección y de gerencia, y por supuesto, aparte de la retribución, contrato de alta dirección, lo más importante aquí es que uno tiene un 25% esposo y la esposa tiene una sexta parte que, insisto, no me llega ni al 20%. Entonces, vamos a contestar, nos dicen en qué régimen de la seguridad social está encuadrado y qué tipo de protección lleva asociado. A ver, esto es una cosa que hemos tratado tanto
que realmente, pues a modo de repaso, nos vamos a ir a la Ley General de la Seguridad Social, nos vamos a ir al 305.2 y nos vamos a ir en concreto al apartado E, que es el que trata las sociedades laborales, no las sociedades de capital puras y duras, anónima y limitada, que es con la que siempre solemos jugar. No, aquí nos han puesto un supuesto de sociedad laboral. Ya sabéis que las sociedades laborales, como se explica en su momento, nadie puede tener más de un tercio del capital social. Si tienes más de un tercio del capital social, tienes el control, pero aparte se prevé expresamente, pero no un control de este tipo. ¿Me explico? No un control de este tipo, porque este es el de la sociedad de capital pura y dura, de limitada y anónima, sino que aquí nos tratan solo como supuesto de control cuando dos cónyuges, socios, trabajadores, cuando dos hermanos, cuando dos, eh, el suegro, el suegro con uno, la nieto con el abuelo, etcétera. Es decir, personas, fijaos que dices, con los que convivan y que mantengas con ellos una relación de parentesco o relación conyugal y se alcanza el 50% del capital social. Por tanto, extremo que no se recoge aquí porque la cuarta parte y la sexta parte no suman el 50% de los esposos y por tanto yo no puedo entender que exista control. Acto seguido, yo, esto ya siento, pero vosotros lo tenéis que tener muy manido, nos tenemos que ir al apartado de donde nos hablan de socios trabajadores, donde pese a ser miembro del órgano de administración, no teniendo el control, sí que el cargo lleva consigo funciones de dirección y de gerencia, pero no hay control, ¿vale? Y fijaos que se remite a ley. Entonces, aquí en el E es como le decimos, son asimilados porque ejercen funciones de dirección y de gerencia, porque además de un contrato de alta dirección, es decir, es retribuido y hay menos de 25 socios trabajadores, por lo que va a haber fogas y desempleo. Entonces, esto que os acabo de soltar un rollo, yo sé que vosotros lo habéis puesto de la siguiente manera, ¿vale? Yo ante esta pregunta hubiera hecho lo que hemos estado viendo en clase de manera pues muy frecuente. De acuerdo con los datos del supuesto, Madalena es una persona que debe de estar encuadrada necesariamente en el régimen general de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2, apartado E, por su condición de socia trabajadora que no ostenta el control de la sociedad, que ejerce funciones de dirección y de gerencia como administradora, siendo retribuida por un contrato de alta dirección, y el hecho de no existir más de 25 socios trabajadores en la sociedad limitada laboral determina que tenga protección por FOGASA y por desempleo. Conviene analizar la cuestión del control. El artículo 305.2, si no es el apartado que será lo normal, determina que para entender que en una sociedad laboral existe el control, es preciso que los cónyuges o parientes que estén unidos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado y que convivan no suponen más del 50% del capital social, a menos que acrediten la existencia de eh, control por otra persona, otro socio, otra realidad, ¿vale? Y lo determinante en este supuesto práctico es la existencia de menos de 25 socios trabajadores que determinan esa inclusión en la protección de fogas y desempleo, ya que por regla general el ser no ostentar el control, pero ejercer como administrador funciones de dirección y gerencia sí que determina la consideración de asimilado a trabajador por cuenta ajena, pero con la exclusión de esta protección. Fijaos que no había más. Es decir, no hay control porque la cuarta parte del capital social del marido unido a la sexta parte de la mujer no supone el 50% del capital social. Eso es lo que tenéis que haber dicho. Y acabo de daros lo que debe de ser la redacción. Es decir, y me he pasado un poco en la segunda parte, pero sí que es cierto que tengo que explicarle por qué no hay control. Entonces, en resumidas cuentas, yo lo que tenía que haber dicho es, de acuerdo con los supuestos del caso, Madalena debe de estar encuadrada en el régimen general de la seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.2. Fijaos que era BCDE como asimilada trabajadora por cuenta ajena, sí, con inclusión en la protección de FOGASA y desempleo.
y entonces desarrolláis. Estará incluido en el 136.2 apartado D porque no ostenta el control de la sociedad y ello se determina porque el artículo 305 en su apartado segundo establece que en las sociedades laborales para ostentar el control es preciso que bien los cónyuges o bien los parientes por consanguinidad finca con los que se convivan deben de sumar el 50% del capital social a menos que se acredite que exista el control por otra persona, ¿verdad? Bien, pues resulta que la cuarta parte y la sexta parte no implica el 50% del capital social. En segundo término, hay que destacar que ejerce funciones de dirección y gerencia, que es administradora, que no ostenta el control, pero como ello determina por su retribución por contrato de alta dirección la condición de asimilado trabajador por cuenta ajena, pero como la sociedad tal, lo repetís. Y ya está, no tiene más, ¿eh? Bien, vamos con la segunda pregunta. Fijaos que estamos con la misma sociedad, motivados por el trabajo sociedad limitada. Dice que también cuenta con trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? No solo estamos hablando de los socios laborales, de socios trabajadores, sino que hay trabajadores normales que no son socios. De este modo, nos cuentan un poquito que, con efectos desde el 1 de septiembre del 2025, la empresa comunica a la tesorería el alta de tres personas. ¿Qué ocurre? Que el 1 de noviembre del 2025 la empresa detecta un error en la tramitación efectuada, constatando primero que se ha comunicado de forma incorrecta el alta de doña Isabel, que es la segunda de las trabajadoras, que finalmente no llegó a incorporarse al puesto de trabajo al haber rechazado la oferta de empleo, por lo que no existió relación laboral alguna con la empresa, considerándose un alta indebido y además nos dice en el artículo. Fijaos que aquí podrían haber aprovechado para tratar el verdadero supuesto interesante que hay en las altas indebidas, que es cuando tú has estado indebidamente en un régimen de la seguridad social y sin embargo hay que encuadrarte en otro de manera correcta. Y lo interesante es la fecha. Pues posiblemente ese caso salga más adelante. Este lo hemos visto y aquí no habéis tenido problemas. Entiendo que bueno, este ha sido de los casos que por lo menos además reforzamos y estáis muy preocupados con el tema de las altas fuera de plazo, etcétera. Joder, pues qué bueno por lo menos arrancar, y ya sé que es en la tercera, la cuarta pregunta donde ya empiezan un poco los problemas, que tampoco, pero a lo mejor no ese redondeo perfecto que os hubiera encantado, pero qué bueno es arrancar un supuesto práctico con las dos primeras preguntas buenas. Bien, vale, dicho esto, nos hablan de una primera alta indebida, es decir, que no se debería haber tramitado porque no ha habido prestación de servicios. Y encima nos dicen el artículo. Y luego, por otro lado, fijaos que nos hablan de el alta de doña Celia, que es una trabajadora que inició la prestación de servicios el 1 de septiembre, pero la empresa tramitó el alta, fijaos, el 1 de noviembre del 2025. Sin embargo, indica que la prestación de servicios hay que determinarla el 1 de septiembre del 2025. Esto es un alta fuera de plazo, ¿vale? Esto es un alta fuera de plazo. Entonces, vamos a ir resolviendo los dos supuestos. Respecto de las primeras de las trabajadoras, que es la del alta indebida, yo dejo, bueno, vamos a compartir por aquí, y en el, no, el 35 no, porque este es el 60. Vamos a, como os he dicho, a, nos vamos al artículo 60. Y aquí tenéis el efecto que tiene una alta indebida que realmente se está reenviando, nos reenvía a lo dispuesto en el 59 respecto de la afiliación indebida, ¿no? Entonces, el primero de los supuestos en el que os vuelvo a recordar que se comunicó el alta pues, para el inicio del 1 de septiembre y sin embargo en noviembre sabemos que no se han prestado servicios, ¿vale? Bueno, pues en ese caso diríamos, oye, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de inscripción de empresarios, afiliación, altas, bajas y variaciones de los trabajadores y de conformidad con los datos del supuesto, hemos de destacar que en relación a la trabajadora se trata de una alta indebidamente practicada que, al igual que sucede con la afiliación, determinará la inexistencia de la misma con la devolución, en su caso, de las cotizaciones efectuadas y no debe de figurar como tal y tampoco se han percibido prestaciones, por lo que no habría que llevar a cabo ningún descuento o compensación con esas prestaciones percibidas. Se declararía inexistente esa alta una vez confirmado. Ya está. Fijaos que aquí estoy tirando
de lo que es el sentido común y no la literalidad pura y dura, porque el artículo además, por fortuna, nos lo han dado. Entonces, fijaos que las altas indebidas no deben de figurar incluidas en los términos previstos en el artículo anterior para la afiliación. Entonces, se repone la situación a existente al momento. Es decir, hay que restituir la realidad porque no ha habido un alta como debería de ser, ¿no? Y entonces ya estamos en condiciones de irnos al siguiente supuesto, que es alta practicada el 1 de septiembre, comunicada o inicio de prestación de servicios, ha habido un error, pero, y sin embargo, el 1 de noviembre del 2025 yo practico la alta y le digo que además hay un inicio de prestación de servicios desde el 2025. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el citado reglamento, y aquí no tenéis por qué saberos el artículo, el que lo haya dicho, pues que sepa que tiene una nota estupenda, porque se lo van a valorar un montón, pero ante un supuesto de alta, hay que destacar que en el régimen general las altas deben de ser cursadas con carácter previo al inicio de la prestación de servicios en los 60 días naturales previos. En caso de no practicar el alta y que ésta se lleve a cabo fuera de plazo, producirá efectos desde el día de la solicitud. Por tanto, en este supuesto, el alta llevará consigo efectos desde el 1 de noviembre del 2025, sin perjuicio de la exigencia de las cotizaciones de los trabajadores con el recargo correspondiente desde el 1 de septiembre del 2025, sin cómputo o sin que ello suponga el abono de las cotizaciones el tener derecho a efectos de prestaciones y computado como cotizado a efectos de prestaciones en favor del trabajador. Es una de las principales diferencias con, que suceden o que serán respecto del RETA, en el que sí que es posible, aunque el alta practicada fuera de plazo produzca efectos desde el, el momento de la solicitud o desde el día primero, sí que aquí sí que nos iríamos al día primero del mes donde efectivamente tendría que haber sido realizada y practicando el abono con los recargos sí que se computa cotizado a efectos de prestaciones. Y ya está, y me he pasado, ¿eh? Y me he pasado. Entonces, vuelvo a repetir un poco para que lo tengáis claro, ¿eh? Esta segunda pregunta, lo único que tenéis que haber dicho es eso. Tenemos dos supuestos. El primero es es una alta indebida que aparece regulada en el artículo 60 del RIA, que reproduce los efectos establecidos para la exiliación indebidamente practicada y, por tanto, hay que recorrer la situación a lo que no debía haber existido nunca. Es decir, no es necesario practicar el alta, no se va a exigir nada, no se han cobrado prestaciones, no hay que compensar nada. Sin embargo, sí que tenemos una alta practicada fuera de plazo en el segundo o la segunda de las trabajadoras y aquí los efectos del alta se producen desde el momento de la solicitud sin perjuicio de la exigencia de las cotizaciones desde el día del inicio de la prestación de servicios con recargos e intereses. Le podríais haber dicho que se trata de una infracción grave y que además no va a computar a efectos de prestaciones respecto del trabajador. Y ya está, ¿vale? Bien. Bueno, vamos con la tercera pregunta, que es donde aquí habréis tenido problemas, ya por el simple hecho de eh, no tener por qué saber con exactitud cuál es la cuantía en el caso de exceso de cotización por pluriactividad, porque, insisto, no tenéis por qué saberlo, aunque es lo conveniente, y a esto hay que añadir un plus más, y es que da la casualidad que hemos tenido ya van 2 años con esta historia, el que a mí me estén dando, estoy resolviendo supuestos con datos del año anterior. Eso ya lleva confusión el hecho de que a mí me estén diciendo en una nota antes del examen que a mí me van a aplicar cuantías del año 2025 porque la orden de cotización ya había sido posterior o muy reciente a la nota de cuál es la legislación vigente por parte marcada por el tribunal. Entonces, aquí os digo lo que yo hubiera hecho, teniendo en cuenta que no tengo por qué saber que son 16.000 y pico el límite, ¿vale? Entonces, si yo me encontraba con esta situación, y primero lo que me gustaría era que trasladarte aquí un poco la tranquilidad, porque era una cuestión, pues si no tenías esa cifra, de marcar la teoría, pero adaptada al supuesto, ¿no? Entonces, realmente aquí tenemos una persona que está cotizando por una base de cotización de 4.000 euros,
nos dan los datos, nos ponen la base máxima de cotización, que a lo mejor para confundirnos, y luego nos dan un poco cómo hemos ido cotizando en el RETA esta persona ya que está en pluriactividad. Bueno, fundamentalmente sabéis que todos los años a través del, bueno, en su caso el Real Decreto Ley, porque ya la ley de presupuestos, tenemos un tope que nos fija, y eso se refuerza luego con la orden de cotización, un tope máximo. Es decir, en pluriactividad yo en caso de superar por todo lo que se ha cotizado por contingencias comunes, tanto por empresario como por trabajador, es decir, el 28,30%. Si esta cantidad, sumada a la totalidad de lo que se ha cotizado por contingencias comunes por el trabajador por cuenta propia, excede de una cuantía, ya sabéis que tengo derecho a la devolución, en principio, del 50% del exceso, siempre que ese 50% del exceso no supere la mitad de lo cotizado en el RETA, ¿vale? En el RETA, el 50% del RETA. Es una regla, esto está explicado en el tema, pero lo vamos a ver aquí en un caso práctico. ¿Qué ocurre? Que si yo no me sé que eran 16.672,66 euros, ¿eh? Yo lo que tendría que haber hecho aquí es decir, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social y de conformidad con la actualización que se va llevando a cabo anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en los supuestos de pluriactividad, si la totalidad de lo cotizado por empresario y trabajador en el régimen donde se es trabajador por cuenta ajena y sumado a la totalidad de lo cotizado por contingencias comunes en el RETA, en el régimen de la seguridad social, donde se desarrolla el trabajo por cuenta propia o general, en pluriactividad, implica cotizar más, porque esto podría ser, insisto, no solo del RETA, sino también de otro régimen de la seguridad social. Pero si la suma de la totalidad de lo cotizado en contingencias comunes, incluyendo cuota obrera y del empresario, es decir, 28,30 y el 28,30 de otro régimen de la seguridad social supone y implica el exceso de lo marcado anualmente, en ese caso se tiene derecho por parte del trabajador a la devolución de, en principio, el 50% de ese exceso que supere la suma de la cantidad fijada anualmente, estableciendo como límite que ese 50% no puede ser superior al 50% de lo cotizado en el RETA en este caso. Eso os habríais despachado la siguiente pregunta que tengo que contestar, que es donde además, perdón, os podéis haber encontrado con que eso os ha pasado y eso sería un gran error, pero bueno, no pasa nada. La pregunta era, determine si procede la devolución y calcule el importe. Indique a quién corresponde en su caso la competencia para efectuar la devolución. Mira, un poquito yo ya os he dicho cómo hubiera contestado sin saber nada. Ahora aquí tenéis que decirle que es la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Ahora, lo que es la leche es lo de los 4 meses, pero bueno, yo os digo que lo complicado aquí era saberse la cuantía, más o menos podíais saber que eran 16.000 y pico, pero claro, te quedas un poco con la sensación, lo digo en el examen, no lo digo en el examen, me están buscando el dato. Entonces, ¿dónde se regula esto? Pues yo, una vez más, me tengo que ir a la Ley General de la Seguridad Social y aquí en el 313 podéis ver, oye, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que en razón de su trabajo por cuenta ajena estén en pluriactividad, está referido, perdón, a los del RETA o a los del régimen especial de los trabajadores del mar, que aparte estén en un régimen en trabajo por cuenta ajena, estén en pluriactividad, tienen derecho, como os he dicho, siempre que la suma de todo lo cotizado en el régimen general, incluyendo la cuota del empresario y la obrera, más lo que yo tengo derecho a la devolución del 50% del exceso de la cuantía que se establezca anualmente, pero no puede superar el 50% de lo cotizado por contingencias comunes en el RETA o en el régimen especial del mar como trabajador por cuenta propia. Fijaos que tengo un plazo máximo de 4 meses para la regularización y es la tesorería la que tiene que abonar este ingreso. No nos piden el plazo por fortuna, pero sí la tesorería. Aquí lo hubierais sacado, joder, por lógica, no entiendo, por lógica. Bueno, es porque sabéis que todo esto lo lleva la tesorería. Ahora, vámonos a la orden de cotización, que es donde, a mi juicio, está el verdadero problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenéis por qué en ese vaivén de cifras retener esto de una manera. 18.
Efectivamente, es en el 18, tenéis de la orden de cotización que es, la tenéis aquí, la del año pasado, ¿vale? La orden PJC de 25 de febrero del 2025. Y fijaos cómo en en el artículo 18 de las personas que estén en pluriactividad, ¿vale? Dice que eh, y lo hagan durante el 2025, fijaos, excedan de esta cuantía, y esto es lo que me obliga a mí a hacer la suma ahora mismo. Si yo supero esos 16.672,66 euros, que lo supero, yo tengo derecho a la devolución del 50%. Y aquí viene el lío, porque el lío es que uno, primero se sepa esta cifra, que no tiene por qué ser así, y la segunda parte es ponerte a hacer los cálculos, que tampoco es para tanto, ¿eh? Pero, oye, no deja de tener un poco de complejidad. Este sería el límite. Yo tengo que partir de la base que yo he cotizado por un total de 13.584, que bien nos lo dicen arriba, 13.584. Espero que nadie, y este podría haber sido un error, ya me pongo en el peor de los escenarios, que diga, bueno, pues es que el tope máximo es este. Ya sabéis que en pluriactividad no hay un tope máximo de cotización, hay un tope máximo de cotización en cada régimen de la seguridad social, pero yo que he cotizado por una base de cotización de 4.000, esto 4.000 más 1.400 no se suman si estuviera en pluriempleo, es decir, si yo estuviera en el régimen general con un trabajo cotizando por 4.000 y en otro en el régimen general por 1.400, yo no cotizo por 5.400, a mí se me aplica el tope máximo de cotización, ¿vale? Pero cuando es pluriactividad, los topes máximos de cotización se establecen y de ahí esta devolución. En cada régimen de la seguridad social, si yo cotizo por 4.000 en un régimen, no hay ningún problema. Si aquí cotizara por 5.000, sí que hay un problema, porque yo no puedo superar el tope máximo de cotización en un régimen de la seguridad social. Bien, ¿qué tendría que haber hecho yo? Pues no cayendo en esa trampa, haber procedido a sumar los 13.584 más los 4.754, y esa suma, lo digo porque para que lo tengáis claro aquí, lo voy a poner. Bueno, aquí os pongo todo lo que sería el resultado, ¿vale? Para que lo veáis. Insisto, yo tengo como tope que no tengo por qué saberme esta cuantía. O sea, hubiera sido lo ideal, claro que lo tenéis que saber, ¿no? No tenéis por qué, ¿vale? Pues vamos a ser honestos, cada uno, primero yo, que no tengo por qué yo saber esa cuantía, es lo ideal. Que se lo saben las cosas al dedillo, se las saben. Pero tampoco os tenéis por qué saberos, aunque yo sé que los buenos, muy buenos estudiantes se saben el importe mínimo de cuáles son los límites para el complemento por mínimos, etcétera, ¿vale? Pero aquí vamos a contar con la base de que la gran mayoría no sabéis esa cuantía. Por tanto, tenéis que salir del paso con lo que os he indicado. Ahora, el que sí se sabía, los 16.672,66, que era la cuantía que en 2025 se te establece como límite, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues sumar los 13.584. Alguno incluso se ha podido meter y decir, oye, ¿y no serían 14 pagas? A ti no te dan ese dato. Entonces entiendes que están integradas dentro de las prorrateadas. Yo podría haberlo calculado de esa manera, y haberme metido en un berenjenal, ¿vale? Yo, de hecho, cuando lo corregí, lo hice así. Yo lo hice así. Es decir, 12 meses, pero bueno, y las pagas extras se entienden prorrateadas. Venga, no pasa nada. Lo digo por si se ha ido por ahí, el tribunal lo va a apreciar, ¿eh? Eso lo va a apreciar si os habéis puesto a hacer los cálculos. O sea, que podéis estar tranquilos, que nadie os va a suspender, y no creo que os bajen una nota por el hecho de haber calculado esto sobre 14 en el caso del régimen general, no en el RETA, como es lógico, ¿eh? Entonces yo tengo aquí los 13.584, que tengo que sumarle a los 4.754,40, que es lo que he cotizado en total en el RETA. Y me sale esta cantidad. Esta cantidad es superior a los 16.000. Entonces yo lo único que tengo que hacer es restar los 18.000 a la cuantía de 16.000, y me sale esta cantidad, 1.665 euros, que en principio me tienen que devolver el 50%, siempre y cuando en los 832 euros, que es el 50% de este exceso, no sean superiores al 50% de lo cotizado en el RETA. 50% de lo cotizado en el RETA, como podéis ver, son unos 2.352, creo, con 20. Por tanto, lo que tendría derecho yo a la devolución serían estos 832,87, unido además a que hay que indicar que es la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces, vuelvo un poco a lo práctico y a lo que debe de ser, ¿eh?
Si yo resulta que me he encontrado con este supuesto y no me sé los 16.000 euros, le suelto la teoría y le explico lo que hay. Y eso se me va a valorar. Si además teníais los 16.000 euros en mente y lo habéis ido desarrollando y habéis contestado a la competencia de la tesorería, fantástico. Pero vamos a ser, insisto, realistas. ¿Sabes esa cuantía? Normalmente se la sabe el que lleva con profundidad el temario y no le cuesta nada, le jode tener que tocar esa cuantía, pero al final se lo sabe, ¿vale? Venga. Bien, seguimos con la siguiente pregunta y lo esencial que quiero que tengáis presente es eh, que no se os quede un muy mal sabor de boca por el hecho de aquellas personas que no se saben el importe de los 16.000 y pico euros, porque aquí había una complejidad añadida entre que yo no lo toqué, ¿eh? No toqué esta cuantía porque daba por sentado que mejor, bueno, había cosas que ya estoy tan poco cabreado de los retrasos que hay en las actualizaciones, el hecho de que esas cosas se publiquen, luego se convaliden, que esa parte la dejé y eso se ha debido de beneficiar y bueno, la nota, insisto, el que nos mareen tanto con estas cuestiones, pues bueno, puede originar esos problemas. Pero insisto, era un caso para fundamentar teóricamente en el supuesto de no tener la cuantía de los 16.000 euros, ¿vale? Vamos con el siguiente supuesto, que tenía una cuestión pues bastante importante, igual que era el tema de cómo se cotiza, y esto yo creo que no a vosotros no lo he explicado en ningún caso práctico, es cómo se cotiza cuando yo tengo un permiso, una licencia sin sueldo. Y aquí por lo demás, no estoy yo muy acostumbrado a la hora de... Creía que no se iban a poner con estas cuestiones de cálculos de bases de cotización. Está claro que van por esa línea. Igual que casi siempre, pues el caso práctico iba muy orientado a recaudación, pues ahora tendremos que darle una vuelta al tema de cálculos y supuestos de cotización, que aunque os he enseñado, pues en este caso, por ejemplo, se incorpora un pequeño detalle y al final no deja de ser bueno, supuestos muy numéricos, espero que no os hayáis descompuesto en este caso, ¿vale? Complejidad para todos, ¿eh? Pero que lo primero que tengo que hacer yo es darme cuenta que estoy ante un grupo de cotización número 8, por tanto mi base de cotización va a ser de carácter diario, es decir, salvo que a mí no se me indique nada y es que se me indica y me están diciendo lo que voy cobrando día a día, yo en principio, cuando estoy en el grupo de cotización del 8 al 11 los trato exactamente igual que si estuvieran del 1 al 7 a excepción de que se me den los datos de cómo se está retribuyendo diariamente a ese trabajador. Entonces, realmente nos están dando datos de plus de convenio, salario diario, horas extras, gratificaciones extraordinarias. Y claro, la historia es que está todo referido a un cálculo de una base reguladora diaria. Entonces, yo tengo que actuar en consecuencia. Lo más complicado que tiene es esto, ¿vale? Y esto aquí, salvo que os hayáis puesto vosotros por vuestra cuenta a tocar cosas, yo no os he puesto en ningún caso práctico de este supuesto y yo os lo voy a explicar para que lo tengáis claro, ¿eh? Mirad cómo, si yo dejo de compartir y me voy a la orden de cotización, en el artículo 7 me habla de cómo se cotiza en situación de alta sin percibo de remuneración. En ese caso, si yo estoy, lo único que se me va a aplicar, se tomará como base de cotización, la mínima de mi categoría profesional. Entonces, oye, que es que resulta que a mí no me paga, se sigue cotizando. Se sigue cotizando por ti, pese a que tú no cobres retribución en esos permisos sin sueldo que hay, ¿eh? Eso es lo que tenéis que tener claro. Entonces aquí se trata de hacer un trabajo un poco de chinos, ¿eh? Y para ello, pues lo primero que vuelvo al supuesto práctico y lo que vamos a ir es, yo os lo voy a explicar y luego os lo voy a poner numéricamente para que lo tengáis claro. Lo primero que tengo que hacer yo, ya que me están preguntando sobre diciembre tiene 31 días y está claro que yo aquí podría haber sido que vosotros directamente hubierais prescindido de estos 4 días. Bueno, pues sería una errata, valorarían todo lo demás y aquí hay dos posibles erratas. Esta y la posible, cómo se calcula el prorrateo de las pagas extras, ¿vale? Entonces, en primer término, yo cómo calculo esto, os lo explico y luego lo voy a poner numéricamente, insisto. Empezaría diciendo que, bueno,
Se trata de calcular la base de cotización de un trabajador que está integrado dentro de los grupos de cotización 8 al 11, que por los datos que se nos presentan es necesario entender que la base reguladora diaria va a ir en función de las retribuciones, que no es lo mismo la cotización en un mes que en otro, y que los conceptos que vamos a incluir pues, son todos aquellos que precisamente no han de ser excluidos. Por tanto, el primero, 75, 75 por día. 75 por día por 31 o 75 por 27, ya que no tengo 4 días por esto. Entonces yo cogería y multiplicaría 75 por 27, por un lado. Plus de convenio, 15 euros al día, pues cogería 15 por 27. Oye, luego resulta que tengo las horas extraordinarias. ¿Cuánto son las horas extraordinarias? 250 euros. Bueno, pues esto me va a servir para el cálculo de la base de cotización de contingencias profesionales. Yo ahora mismo no tengo que hacer 250 entre 27, ¿vale? ¿Entendéis? No tengo por qué hacer eso. Entonces yo ahora mismo lo que hago es dejar esa parte fuera. Y luego ya, por último, me voy a las gratificaciones extraordinarias. ¿Qué tendría que hacer yo aquí? Pues coger 1825 por 2, que me va a dar, esto va a ser se queda los 3650 entre 365 me sale 10 euros y yo solo tengo que multiplicar por 27. Otra vez volvemos un poco a estar limitados, no por los 31 días, sino por 27. Y luego por los 4 días tendría que aplicar la base mínima de cotización de 46,04. Si todo eso dividido la suma entre 31, me sale lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Entonces, los pasos os los pongo por escrito, os los voy a poner numéricamente y ya sobre eso volvemos a explicarlos para que lo entendáis, ¿eh? Mira, mirad, una vez puesto los cálculos numéricos, la verdad que es un caso bonito. Y es un caso además que abre una nueva línea de preguntas, porque hasta ahora se estaban repitiendo más que el ajo, ¿eh? Es decir, al final, caso de encuadramiento, caso de prestación por nacimiento, algo de jubilación, sino una muerte de supervivencia y recaudación ya un poco trillado. Entonces, esto abre un poco, esto siendo muy complicado, a meter cosas diferentes y hacer unos cálculos distintos, ¿eh? Por tanto, bueno, pues insisto, que quitando el tema de los permisos, que es a lo mejor donde ahí hayáis podido fastidiarla, lo demás es un tema de ir haciendo los cálculos correspondientes. Mirad, con los casos del supuesto y teniendo en cuenta que tenemos que calcular diciembre y cada mes es diferente, yo tengo 75 euros por día, quitamos los 4 días, por tanto, siempre multiplicaría por 27 días. Los 15 euros que tengo de plus de convenio diarios los multiplico por 27. Las pagas extraordinarias, que son 1825, los multiplico por 2 y eso lo divido entre 365 días. Por tanto, me salen 10 euros diarios. Ahora, las pagas estas se hacen sobre 27 días, no sobre los 31. Por tanto, aquí tenéis la cantidad. Y luego ya por último tengo la base mínima de cotización. Claro, si eso lo sé, perfecto. Es decir, oye, los días que yo he estado recibiendo he tenido un permiso sin sueldo, yo tengo que continuar cotizando y lo hago por la base mínima de cotización, que de mi grupo diario es el 46,04 por 4 días. Entonces, sumo total y me sale esta cantidad. ¿Eh? Al final, esta es la cantidad total, ¿eh? Porque aquí todo esto, como sabéis, es la suma de lo diario y esta es la total. A lo que tengo que añadir los 250 euros de paga, perdón, de horas extraordinarias, ya tengo la base de cotización por contingentes profesionales extremo que me han preguntado, que me han planteado y por último, esa cotización adicional por horas extraordinarias. Es decir, no me lo han pedido, ¿eh? Puedo decirlo. Es decir, y aparte, no obstante lo anterior, pues el hecho de que existan horas extraordinarias va a determinar una cotización adicional que, según sean horas estructurales o podemos decir horas de fuerza mayor, pues la cotización es diferente, siendo el tipo 28, 30 o 14 con la distribución correspondiente que ya conocéis. Bien, pues aquí está la primera parte y ahora vamos a por la segunda.